La segunda película del legendario director Luis García Berlanga es absolutamente una de las películas más importantes de la cinematografía mundial. Definitivamente una de las más importantes del cine español. Seguramente una que todos deberíamos ver al menos una vez en la vida. Casi seguro que has oído hablar de ella. ¿Puede que tus abuelos te la pusieran alguna vez en la Noche de Reyes? 50-50 a que al menos la vecina que tiene un loro al que le has enseñado palabrotas te ha hablado de ella. ¿Es posible que una película tan emblemática del cine esté siendo olvidada con tal rapidez? En realidad no debería ser de extrañar. La película cumplirá los 70 años en 2023. Es una auténtica reliquia y, como a mucha gente de nuestro tiempo, las películas de esa época pueden ser poco atractivas, especialmente las comedias, ya que el sentido del humor que se manejaba entonces ha cambiado enormemente hasta el de nuestros días. Y esta es una casa cualquiera, de un hombre cualquiera, de un hombre que seguramente se llamará Juan. Germán Garmendia, lo que has provocado con tu puto caballo, Juan. Sin embargo, Bienvenido Mr. Marshall no sufre de esos problemas. Su humor ácido de entonces, y que generó varios problemas con la opinión pública, especialmente con la de los norteamericanos, parece haberse afilado con las décadas. Tratando de pensar en el mensaje de la película, me doy cuenta de que esta no tiene una moraleja, sino una visión, una predicción de futuro que ha tardado 70 años en acertarnos. Bienvenido Mr. Marshall es una película muy interesante a muchos niveles, desde haber sido producida en el contexto histórico de la posguerra española en los años 50, al mismo tiempo que se comenzaba la reconstrucción de Europa, que había sido arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, mientras España había permanecido aislada y permanecería aislada por los siguientes 22 años, hasta la forma en la que se había concebido el filme, pues el germen del que surgiría era puramente comercial. Este fue el debut cinematográfico de Lolita Sevilla, la gran estrella de la canción andaluza del momento. La incipiente productora Uninci quería hacer una película para aprovechar el éxito de Lolita, y así encontró a dos nuevos cineastas, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. Ambos venían de codirigir un cortometraje y una película, Esa pareja feliz, que los habían colocado en la mirada de los nuevos estudios que habían surgido tras la Guerra Civil. Por cierto, si os suena el apellido de Bardem, se debe que, aunque Juan Bardem murió en el 2002, su apellido aún corre por el mundo del espectáculo gracias a su sobrino Javier Bardem, quien se convirtió en un actor reconocido internacionalmente y que ganó un Oscar en 2007 por su papel en No Country for Old Men. Uninci los contrató para escribir y dirigir la película, con 3 exigencias: que Lolita fuera la protagonista, que cantara 5 canciones con las que se pudiera lucir y que fuera una película folclórica con ambiente andaluz. Sin embargo, Berlanga y Bardem acabaron subvirtiendo las exigencias del estudio y decidieron hacer una comedia. Se inspiraron en la Kermesse Heroique, película francesa de 1936, en la que se relata la llegada de los tercios españoles a un pequeño pueblo de Flandes, donde son las mujeres del pueblo los que reciben a los extranjeros, esperando sacar algo de provecho. Así la historia pasó de ser una españolada genérica y comercial a una parodia de la idea de la película francesa sobre un pueblo castellano que se hace pasar por andaluz para atraer a los americanos para que gasten el dinero en el pueblo. La idea gustó tanto que fueron capaces de convencer a Lolita Sevilla para cambiar su papel de protagónico a secundario y convertir su personaje en una parodia de ella misma, Carmen Vargas. El único requisito que no quedó sin alterar fue el número de canciones. Ambos escribieron la película junto a Miguel Miura y Berlanga se encargó de la dirección. Rodaron por 3 meses en Guadalix de la Sierra, un pequeño pueblo de Madrid. La película comienza con una narración de Fernando Rey, a modo de parodia de las películas de Frank Capra, que solían empezar con una narración solemne. Desde este punto se nota el humor que manejará la película, con el narrador actuando de manera extraña, pues no parece decidirse si lo que estamos viendo es un documental o un cuento. Con sus casas, con sus habitantes y con sus costumbres antes de que ocurra... Bueno, antes de que ocurra lo que va a ocurrir de un momento a otro. ¿No sería mejor pararlo todo un cierto tiempo? Es fácil. Y ya está. Bien, como ustedes pueden ver, este pueblo no tiene nada de particular. Fíjense en la plaza que... Perdón un momento. Así hay menos estorbo. Veamos ahora a sus habitantes. Aquí están de nuevo. Les presentaré a los más importantes. Aquel que está descargando es Genaro, el conductor del autobús, pero tal vez esté un poco lejos. Así lo ven mejor. Dentro de ese saco va la película que se proyectará el sábado, y me parece que es del oeste. Los caballos, los tiros...
Oh, Genaro, perdóname, ese saco debe pesar mucho. Todo es tranquilidad hasta que la llegada del delegado pone patas arriba el pueblo. Hay que encontrar al alcalde. ¿Pero quiénes son estos tíos? El delegado general. ¡Mi madre! Han debido descubrirlo todo. Avisa a toda la gente. Arreglad lo que podáis. Yo me voy por el alcalde. Mira, coges a mí y llegarás antes. Yo les voy a avisar a todo el pueblo, ¿sabes? Arrea. María. María, el delegado. Oye tú, el delegado, avisa a Inés. Inés. Dile a don Cosme que ha venido el delegado. Vamos, date prisa. Don Cosme, el delegado. Hay que avisar a la gente. ¿Cómo? Tocando la campana. ¡Fuera, Chocho! ¡Fuera! ¡El perro ahora también, maldita sea! La campana. La señal. Vamos. Desde el primer momento se genera un ambiente coral y de pluralidad. El pueblo entero se ve exaltado por la llegada del mundo exterior. Los habitantes parecen intercambiar trabajos entre unos y otros con extrema facilidad, hasta como si el alcalde, interpretado por Pepe Isbert, simplemente estuviera en esa posición porque era un puesto que necesitaba ser llenado, sin tener demasiada importancia. Podemos verlo en la forma en la que el señor delegado y otros personajes tratan con él como si fuera un campesino más. Yo mismo en persona. A sus órdenes, señor delegado. Estoy Cansado. Con seguridad está usted cansado. Y por favor, mi buen amigo, ¿sabe usted que siempre ha gozado de mi más absoluta confianza? No. Este hermoso pueblo es uno de mis predilectos y siempre he soñado con pasar unas vacaciones en Villar del Campo. ¿Del río? Claro, del río, naturalmente. ¡Vamos, ande! ¿Cómo que vamos antes? Que nosotros no somos americanos. ¿Y qué hacen ustedes aquí, narices? ¿Y a usted qué le importa si puede saberse? Está hablando con el alcalde, cuidado. Oiga. Para los habitantes, sus puestos de trabajo son como papeles en una obra de teatro. El señor delegado les avisa de la llegada de los americanos que han venido a Europa para implementar el Plan Marshall, un plan económico para rescatar a Europa y que luego generó deuda a muchos de los países. Y en una escena que sencillamente no se puede ignorar, explican cómo actuar ante ellos. El pueblo debe arder en fiesta. Ya. Fuegos artificiales, niños con banderitas, y usted debe hablarles desde el balcón. ¿Hablar de qué? De todo, del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria. ¿De qué industria? Buena pregunta. Da lo mismo. Solo saben inglés, no lo entenderán de todos modos. Claro. Después tenemos la primera canción de Lolita. El alcalde habla con el manager de Carmen para opinar sobre los americanos. Y probablemente las partes más divertidas de la película son los intercambios entre Carmen y Manolo. Las formas rápidas de hablar de Manolo con las breves respuestas de Carmen son sencillamente geniales. Oye, niña, aquí el señor, que por cierto está encantado de tu arte y de tu talento, y quiere prorrogarnos el contrato, duda de que yo pueda ayudarle a recibir a los americanos. Explícale tú quién soy yo. Josu, 15 años en Boston, organizando espectáculos internacionales que siempre fueron del agrado del respetable público que llenaba la sala. Explícaselo tú, niña. vaya. Explícalo. Niña, explícaselo tú. Josu, Ya lo estoy oyendo. Y eso que a ella nunca le gusta exagerar. pero ¿se puede saber qué les pasa a ustedes, Josu? ¿Por qué se han encerrado en este cuarto y no se han quedado a verme trabajar? Vamos a ver. No hables tanto, niña, que me marea. Es que tomo unas copas, Manolo. Tú sabes cuando yo tomo una Pues copa. no bebas porque te pones patosita. Espera que viene esa cara de juego, un Pablo de mi arma. ¿Qué cosa? Lo que te expliqué antes, niña. Josu, ¿y no le ha gustado aquí a este higo chumbo? Es su café, ¿qué le parece? ¿Tú qué crees? Josu, pues claro que lo creo. ¿Es eso, niña? Vaya. Digo. Josu. ¿Qué ves? Josu. Regalatio admittere possumus, sed non sine cautione prestanti. Que usted lo diga. Y asimismo, nenis es actipi candari sed incógnita intenzione, nequin munum aliquid percibe. O lo que es igual, mejor es aceptar que dar. Pero cuando se desconoce la intención del donante, no se debe admitir regalo alguno. Eso le digo yo siempre a mi mujer. Y hace muy bien, porque invisible, pero maléfico, el enemigo puede aparecer a caballo de este regalo. Yo ya empiezo a dudar de todo Kiski. Pero no es de eso de lo que tratábamos. Yo solo imagino los diversos disfraces del mal. Sí, amigos, el mal nos manda sus mensajeros. ¿Y sabe alguien qué son esos americanos? ¡Indios! ¡Indios! Don Luis es uno de los personajes más interesantes. Es, como lo llama la película, un hidalgo sin dinero y sin mancha, creando así un paralelismo entre él y el otro hidalgo famoso de Castilla, Don Quijote. Don Luis es un hombre conservador que espera una carta que nunca parece llegar de su familia, que vive en América, y constantemente remanece de un pasado idealizado y de sus antepasados. Como Don Quijote, soñaba con el pasado de caballería.
¿Usted no sabía que un pretendiente de mi tía Margarita perdió toda su hacienda a manos de los yanquis? ¿Los yanquis? Sí, mi querido amigo, los yanquis. ¿Supongo que el pretendiente de su tía era Manuel de la Peña? Después de una discusión entre el Consejo de Sabios, el alcalde decide pedirle ayuda a Manolo para recibir a los americanos. Manolo le promete que con su plan, los americanos se quedarán 4 días en el pueblo regalando cosas, y logra convencer al alcalde de pedir un préstamo al banco sin siquiera haberle explicado el plan. Así el pueblo entero se disfraza en la escena más memorable de la película, donde el alcalde hace exactamente lo que el señor delegado le dijo. Claro, ya voy comprendiendo. El caso es que les hable. El pueblo debe arder en fiesta. Y sobre todo que haya niños con banderitas. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Jefe, que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Os digo que los americanos van a venir y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Pero entendedme bien, no es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toro, de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco ha borrado la fama de todo lo demás y buscan en nosotros el folclore. Es como si no aprendiéramos. Para terminar os digo que este es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos, a estos formidables amigos, a estos indios, y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? Hombre, don Luis, yo. Ni don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? Hacer el indio ante esos indios. No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. No hay nadie. Vamos a parar un rato, que tanta realidad escuece. Todas ellas, si ustedes se fijan en las películas mías, narran un fracaso, es decir, son crónicas de un fracaso. En todas hay alguien que aspira a algo y que no lo logra nunca. Este pesimismo respecto a la sociedad que me rodea y a las trampas que nos tiende para que no logremos nunca conseguir esa pequeña libertad individual, ese pequeño recinto en el que nos sintiésemos libres, pues quizá esté reflejado también en la comedia. Pero mi primera lectura es siempre la de hacer reír, eso por descontado. Cine y un plató, y yo dirigía a los técnicos y Bardén a los actores. Él estaba de espaldas y yo decía a los técnicos, por favor, enfoquen aquí al director, pero me refería al actor que hacía de director de la película. Pero Bardén estaba viendo todo el rato al director porque nos habíamos juramentado los dos que no había ningún director y que en ningún momento diríamos. Y claro, él creyó que me estaba refiriendo, que me mirasen a mí, y entonces se volvió al director, soy yo, todo indignado y eso. Pero bueno, la risa que tuvimos luego por la noche, pues ya fue maravillosa y a partir de ahí hasta hoy seguimos siendo amigos del alma. Es así que los aldeanos se ponen manos a la obra y levantan nuevas fachadas falsas en lugar de los humildes edificios. Este pequeño ejercicio de remodelaje es muy interesante, ya que supone un meta ejercicio arquitectónico sobre el pueblo, ya que si en la película levantan nuevas paredes para conseguir el aspecto del pueblo que ellos desean, Berlanga también hizo eso para conseguir el aspecto que él deseaba para su película, ya que la fuente que se ve al principio y la torre de la iglesia no eran parte del pueblo, sino que fueron construidas con cartón y piedra. Al día siguiente se juntan para ensayar la llegada de los americanos con una de las canciones más emblemáticas del cine español, y también una de las canciones más famosas de Lolita Sevilla.
Más tarde el pueblo se junta en la plaza y le dicen al alcalde lo que quieren. Esto es una crítica al clientelismo donde los demagogos se aprovechan de las necesidades de la gente. O mejor un clarinete. El caballero necesita un clarinete. Apuntado, otro. Yo quiero una... Tú no quieres nada porque ya has pedido antes. No, yo no he pedido antes. Tienes razón, es el chico de la Engracia. Gracias. Bueno, ¿y qué necesitas? Una bicicleta de carreras. Apuntado, otro. Pues verás, yo quisiera, si es que fuese... Con timbre. Sí, hombre, sí, con timbre. Todos tienen derecho a pedir, cualquiera que sea su edad, varones o hembras. Todos tienen derecho a pedir una sola cosa, una sola. Y esto es tan difícil, francamente difícil. ¿Ustedes se imaginan? De todos los deseos, uno. De todas las cosas que se quieren o... Sí que se ha colado. La secuencia de los sueños es harto interesante y extraña, pero también divertida, pues se nos muestra cómo se sienten afectados los diferentes grupos sociales por la llegada de los americanos. El cura Don Cosme sueña con una procesión de encapuchados que desfilan por las calles del pueblo, como si fuera una procesión de Semana Santa. Pero hay algo extraño en ellos, pues lo llevan a rastras y tienen recortadas las capuchas. Entonces nos damos cuenta de que no son encapuchados, sino miembros del Ku Klux Klan. Cuando se ven las 3 Ks, el solemne canto de trompeta se convierte en un acelerado ritmo de jazz, y con esto pasamos a una parodia de una escena de interrogatorio de cine negro, donde las voces de los policías no son más que ruidillos ininteligibles. Esto tiene sentido, pues Don Cosme no sabe inglés. Después pasan a un gran juzgado en donde el juez es... ¿Dalí? Allí le acusan de realizar actividades antiamericanas. Esto resulta irónico en muchos niveles y ya os diré más tarde por qué. Durante este periodo en Estados Unidos se mantenían esta clase de juicios con el pretexto de evitar el avance del comunismo en suelo americano y europeo. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Al final es condenado culpable y llevado a la horca. En El sueño de Don Luis se parodian las películas históricas sobre el descubrimiento de América, como Alba en América, parodiando los estereotipos de los indios y recreando la historia que Don Luis le cuenta a todo el mundo sobre cómo se comieron a sus antepasados. El sueño del alcalde es el más extenso de todos y la escena más costosa de la película, recreando una escena de pelea en un bar al estilo western. Para poder hacerlo, tuvieron que destruir varias veces el escenario que habían construido. Algo divertido que se repite, como en El sueño de Don Cosme, es el diálogo, que aquí no son más que ruidos intentando imitar el inglés, que de nuevo el alcalde no sabe hablar. Aunque resulta gracioso ver cómo todos hablan una especie de spanglish y luego pasan directamente a Lolita Sevilla cantando en perfecto español. Buena ocasión al corazón para hacerla más. El último sueño es el más corto, pero también el más bonito. Trata de un granjero que ara el campo con su familia cuando observan un avión que se acerca, pero que es pilotado por los Reyes Magos, y como si fuera Navidad deja caer el tractor. La familia se acerca llenas de alegría, se montan y se marchan con el paracaídas aún atado, que se abre como si fuera la cola de un vestido de novia. Esta escena fue bastante compleja de realizar. Para la escena del tractor cayendo del avión usaron materiales de archivo. Cuenta el director de fotografía Manuel Berenguer que discutió con Berlanga sobre la escena, pues no creía que estando en el suelo el paracaídas se abriría. Pero decidieron grabarla igual, y de casualidad se abrió por una ráfaga de viento que empezó a soplar. Estos sueños son muy útiles para mostrar las ideas y ansiedades de las clases sociales de la época. El sueño de los líderes religiosos, que temen por los nuevos males que pueden traerles los extranjeros. El sueño de los intelectuales y tradicionales, que conociendo el pasado en común de ambos países y la desesperación de la gente, desconfía de lo que está por llegar. El sueño de los políticos, que muchos los tienen en las películas de la América que admiran. Y el sueño de los trabajadores, que desean dejar atrás el estancamiento en el que viven. Así llega el gran día y todos esperan con ansia. Cuando les avisan que van a pasar los americanos, comienzan a tocar y a festejar disfrazados de andaluces. Pero la fila de coches pasa sin detenerse ante la mirada atónita de todos los ciudadanos. Tal y como se dio en España, ya que al no haber participado en la Segunda Guerra Mundial, no fue incluida en el Plan Marshall, mientras aún sufría los estragos que habían quedado por la Guerra Civil. Bienvenido Mr. Marshall fue estrenada el 4 de abril de 1953. En el Cine Callao de Madrid. Tuvo una baja recepción en su primera semana, pero fue tras la llegada al Festival de Cannes que la película empezó a tener reconocimiento y se salvó comercialmente, recogiendo 3 premios: el premio Mejor Comedia, el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo y una mención especial al guión por la Federación Internacional de Críticos de Cine. En España el periodista Miguel Pérez Ferrero, conocido por el seudónimo de Donald, siendo el encargado de la crítica cinematográfica en el periódico del ABC,
uno de los periódicos más importantes de Madrid, criticó duramente la película, lo que afectó a su rendimiento. El director, productor y crítico de cine, José Luis Borao, en el reestreno de la película comentó que un periódico de Zaragoza, cuyo crítico tenía fama de no ver las películas, hizo una terrible crítica de la película y esta ganó a los 2 días en Cannes. El director del periódico, que era amigo de Borao, le pidió que hiciera otra, pues según él, le saldría mejor de lo que hizo ese señor. La crítica a la que hace referencia Borao decía: ¿cómo puede un pueblo tan noble y tan antiguo como el nuestro arrodillarse ante los americanos? Se dice que la primera risa brotó del propio Berlanga. Estando en Cannes, Berlanga fue detenido y llevado a la comisaría, pues decidieron promocionar la película distribuyendo por el festival una serie de dólares falsos con las caras de Lolita Sevilla, Pepe Isbert y Manolo Morán. Corre el rumor que Berlanga y Bardem, conocidos por su carácter bromista, quisieron comprobar si los dólares falsos colaban y trataron de canjearlos en un casino. Se ve que no colaban. Antes mencioné que resultaba irónico el juicio de Don Cosme, y es que, al igual que el cura, la película fue acusada de antiamericana. El actor estadounidense Edward G. Robinson, presidente del jurado del festival, detestó la escena final en la que las banderas de Estados Unidos y España eran arrastradas por el canal de desagüe, y acusó a Berlanga de antiamericano. Si bien las acusaciones no llegaron a nada más, se dice que esto le costó al film el premio del jurado. En la realidad, Edward era conocido por haber denunciado a muchos de sus compañeros de profesión en Estados Unidos. En aquellos momentos, él estaba siendo investigado por la Asociación de Actividades Antiamericanas y trataba de desviar la atención. Además, para hacer las cosas más interesantes, el día del estreno de la película en Madrid esperaban la llegada del embajador de Estados Unidos, que al ver los carteles de la película en la calle Gran Vía creyó que se trataban de una campaña del régimen para pedirle dinero a Estados Unidos. Como curiosidad y sin él saberlo, aparece en la película, en el corto noticiario que utilizan para educar al pueblo sobre los americanos. La película está llena de historias interesantes tras de cámaras. Para la escena en la que el alcalde habla desde el balcón, Berlanga le dijo a Isbert que tratara de imitar la energía y los movimientos de Mussolini cuando este daba uno de sus discursos. Tampoco es coincidencia que el alcalde sea corto de oído. En un principio querían hacer de él su personaje alguien más desinhibido de sus cargos políticos, pero debido a la censura decidieron convertirlo en un anciano despistado y manipulable. Además, originalmente el personaje del delegado general iba a ser el gobernador de provincia, pero aquello se debió cambiar, pues el régimen amenazó con censurar la película. Es común que actores hagan parodias de sí mismos en comedias. Estos pueden ser buenos ejercicios de autocrítica y una forma de divertirse, pero es menos común cuando un pueblo entero decide hacer una parodia de sí mismos, ya que se contrató a los habitantes de Guadalix de la Sierra para actuar como los habitantes de Villar del Río. Los contrataron como extras, y en una entrevista que hicieron a los niños que trabajaron en la película, ellos dijeron: se saca más en un día de la película que en un día en el campo recogiendo patatas. Les pagaban 25 pesetas por día de película, mientras que sacaban 18 pesetas por cada papa que vendían. Pero si hay un motivo por el que los estudiosos del cine recuerdan la película es, entre muchos otros, por ser considerada la primera película cinéfila de España. En ella se mencionan y parodian muchos géneros y clichés del cine popular de los años 50. Como he mencionado, hacen parodias al cine folclórico español, el musical flamenco, el cine negro, las grandes obras históricas y el western. Pero además de ellos, muchos críticos han comparado esta película con la obra literaria más importante de España, El Quijote, teniendo una estructura e historia similar. Si El Quijote es un anciano que, loco por leer novelas de caballerías, soñando por una época pasada y exaltado por un género literario popular en Europa, decide nombrarse caballero y salir al mundo dándose un encontronazo con la realidad, en Mr. Marshall es un pueblo que colectivamente, soñando por un futuro mejor, idealiza su pequeño pueblo castellano para hacerlo más atractivo, decidiendo nombrarse andaluces. El final de ambas obras es similar, encontrándose con una triste realidad. Los americanos atraviesan el pueblo sin detenerse. Ellos quedan endeudados por la pantomima que han levantado. El Quijote es derrotado por Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna. Regresa a su casa donde éste se cura de su locura y muere, rodeado por Sancho y los vecinos del pueblo. En ambos el mensaje es triste pero no desesperanzador. Como narra Fernando Rey, nadie en el pueblo se queja de lo sucedido. Ni siquiera el alcalde le reclama a Manolo la promesa de compensación si el plan fallaba. Carmen se marcha y la gente se olvida poco a poco de lo sucedido, más agradecidos con la corta ilusión que tuvieron. Y Alonso Quijano, estando cuerdo, no se arrepiente de las aventuras que vivió, pues le trajeron alegría, aunque el mundo pierde un poco de magia con su muerte. Antes comparé a Don Luis y a Don Quijote con sus sueños del pasado y su título de hidalgo. Ambos tienen un carácter similar. En la obra de Cervantes, el Quijote tiene muchos arranques de ira asesina, y Don Luis está permanentemente enfadado. Pero si Don Luis encarna al viejo de Alonso Quijano, él se convierte en la voz de la razón ante un pueblo que inmediatamente se deja de seducir
por las falsedades de los disfraces, irónicamente siendo la persona más cuerda del pueblo. Puede que el Quijote no fuera un caballero de verdad, pero actuaba por motivos verdaderos. Bienvenido Mr. Marshall es probablemente más relevante ahora de lo que fue en su momento, en lo que pretendía ser una burla de las medidas que adoptaría el régimen para poder acercarse a la comunidad internacional. Vio el circo en el que se acabaría convirtiendo, paso por paso. Desde regurgitar los tópicos españoles hasta que perdieran el sentido original, hasta las formas de actuar de los políticos que se dejan asesorar por empresarios, diciendo saber lo que le gusta al gran público extranjero. Quise criticar la película, pero la película nos criticó a nosotros. Como dijo Nietzsche, miré fijamente al abismo y el abismo me devolvió la mirada.